Bueno, a continuación vamos a tratar sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación. La reforma en el Consejo de la Magistratura fue impulsada por el Poder Ejecutivo y después de su debate legislativo fue aprobada el 8 de mayo y puesta en vigencia el 27 de mayo de este año. En el caso de los cambios, el órgano encargado de seleccionar y remover a los jueces pasaría de 13 miembros a 19 de ellos y serían elegidos por voto popular. De los 6 integrantes que se incorporan, 5 serán académicos en cualquier carrera universitaria y el restante es un abogado. En tanto que también modificaría la actual mayoría que se requiere para tomar una decisión sobre el desempeño de un juez, pasando de ser necesario un tercio a ser la mitad. A continuación vamos a citar el artículo 114 de la Constitución Nacional. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Serán sus atribuciones: seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores, emitir propuestas internas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores, administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la Administración de Justicia, ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados, decidir la apertura del procedimiento de remoción a magistrados en su cargo, de ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente, y dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. Los principales puntos que se critican en medios periodísticos y políticos opositores son: solo los partidos políticos podrán proponer candidatos, es decir, que podrán proponer candidaturas a consejeros de la magistratura. Jueces, abogados, académicos deberán ser candidatos de fuerzas partidarias. La mayoría del Consejo será de la fuerza del Poder Ejecutivo. Dado que las elecciones para consejeros coincidirán con los comicios presidenciales y la forma en que está revisto el reparto de lugares, la mayoría del Consejo será, salvo un supuesto excepcional, del mismo partido que él o la presidenta, que podrá decidir el nombramiento y sanción de los jueces. Solo requerirá el voto de los consejeros del partido gobernante. Las decisiones más relevantes no requerirán el voto de 2 o 3 de los consejeros, sino solo de la mayoría absoluta, con lo que contará casi siempre la fuerza que gane las elecciones presidenciales. Se sobreprestará el partido mayoritario y se eliminan las terceras voces. El partido mayoritario, salvo un supuesto excepcional, obtendrá 13 de los 19 consejeros. Aunque haya reunido mucho menos votos, aún teniendo minoría legislativa, se asegura la mayoría absoluta. Se eliminan por completo a las terceras fuerzas en el Consejo. Los que expresan su gravedad dicen que la fuerza mayoritaria podrá por sí misma proponer nuevos jueces, suspenderlos o promover su acusación. Un juez que deba decidir en un caso contra el Estado sabrá que el partido de gobierno podrá sancionarlo. Ello afectaría seriamente la independencia del Poder Judicial. Los que están a favor, como ejemplo, se puede mencionar lo dicho desde el oficialismo por senador Aníbal Fernández, quien aseguró que los proyectos apuntan a mejorar la calidad de la justicia. También el jefe de gabinete de la Nación, Juan Manuel Laval Medina, aseguró que los proyectos están apegados a derecho y a la Constitución, y que de ningún modo pueden ser tildados de inconstitucionalidades. También habló al respecto el presidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera. Se pronunció a favor del debate legislativo de los proyectos de democratización del Poder Judicial. Desde la Organización de las Naciones Unidas también se expresaron al respecto. La relatora especial de la ONU, Gabriela Canoal, expresó que la justicia no es un órgano político. La brasileña afirmó que en nuestro país existe un potencial riesgo de que se rompa la independencia del Poder Judicial. Para seguir voy a citar diferentes debates y voces que se expresaron en la Facultad de Derecho de esta universidad. La primera es en la jornada organizada por la agrupación Construyendo Derechos.
Al debate fueron el diputado nacional y profesor de Derecho Político Carlos Raimundi y el relator de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y profesor de Instrucción al Derecho Amos Grajales. En el mismo se pusieron de modo democrático posiciones a favor como en contra por parte de los disertantes y del público asistente. Una manifestación muy importante para mencionar fue la del Consejo Directivo de la Facultad, que emitió una declaración la cual dice: el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, por decisión de la mayoría de sus miembros, expresa su rechazo a las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo Nacional, consistentes en modificar la integración, mecanismos de elección y reglas de mayoría del Consejo de la Magistratura. También, entre otros puntos, expresan: los proyectos impulsados y por su importancia debieran estar precedidos de espacios adecuados para llevar adelante un debate plural, no condicionado por urgencias electorales y con la participación de todos los actores de la sociedad, especialmente los vinculados al ámbito del derecho. En otro punto dicen: el proyecto de la reforma del Consejo de la Magistratura es manifiestamente inconstitucional, pues desvirtúa el espíritu de lo dispuesto en el artículo 114 de nuestra Ley Suprema y es una seria amenaza a la independencia que debe tener garantizado el Poder Judicial para el desempeño de su misión. Seguidamente dicen: reformar mediante una ley lo que dispone la Constitución es algo que va en contra de un Estado de Derecho. Por su parte, el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura remueve la necesidad de mayorías agravadas para ciertas decisiones relevantes. A partir de la reforma, todas las decisiones podrán ser adoptadas por las mayorías absolutas, esto es, por la mitad más uno de los votos. Esto implica avasallar la pluralidad de las voces del órgano. También al respecto, y mediante comunicados, se expresaron diferentes organismos de la universidad. Uno de ellos es el Instituto de Cultura Jurídica, también el Instituto de Derecho Civil Alberto Molinario y el Instituto de Políticas y Gestión. Todos ellos en contra de la reforma. Entre tanto, debido a las múltiples presentaciones judiciales, muchos jueces se declararon incompetentes, otros tomaron posiciones a favor y otros se inclinaron en contra. Entre los que se declaran a favor están la jueza de Campana, quien falló a favor de la elección popular en la magistratura. La jueza de lo correccional Raquel Storlov rechazó in limine el pedido de inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura, básicamente por la incapacidad de un juez provincial en declarar la inconstitucionalidad de una ley nacional. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, resaltó que no le vamos a dar trámite a estas acciones para que se suspenda la elección del 11 de junio, ya que buscan que no sea el pueblo el que vote y elija a sus representantes para conformar un órgano de gobierno, como el Consejo de la Magistratura. El magistrado sostuvo: no le vamos a dar trámite a esta presentación, no solamente en este juzgado, sino en un montón de jurisdicciones del país donde se han diseminado las acciones que formularon sea el Colegio de Abogados o la Asociación de Magistrados. El juez Ramón Padilla rechazó in limine, es decir, sin tratamiento, un planteo del Colegio de Abogados de esa localidad bonaerense para la suspensión de elecciones populares de representantes del Consejo de la Magistratura y fundamentó: es una maniobra emparentada con la conducta ilícita por la cual, de un modo irregular, se busca al menos un juez en el país dicte una cautelar para frenar una elección nacional convocada por ley del Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo y que le da prerrogativas al pueblo para exigir a sus representantes. Y afirmó: el hecho es gravísimo porque no solo los ciudadanos se han presentado espontáneamente, porque no son los ciudadanos los que se han presentado espontáneamente, se ha hecho una maniobra concertada para presentarlo al mismo día en las distintas jurisdicciones, y lo que logran es que se dicten varias resoluciones contradictorias y se ponga en riesgo la propia autoridad del Poder Judicial. Padilla advirtió que no se puede jugar con las instituciones de esta manera y agregó que hay una falta de lealtad y buena fe a lo deber de afianzar la justicia y no se puede actuar de esta manera para conseguir que un juez determine que de manera irregular
va a terminar con la posibilidad de que el pueblo vote, me parece muy grave, aseveró. En tanto, el 3 del 6 de 2013, la jueza María Laura Garrido de Rebori, flamante titular de Justicia Legítima, aseguró que actualmente los miembros del Consejo de la Magistratura tienen pertenencia política y reiteró que la elección popular de consejero no está en contra de la Constitución. También ese mismo día, el fiscal general de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Augusto de Luca, consideró gravísimo que la asociación que representa a magistrados y funcionarios de la justicia se meta en política de Estado, presentando un amparo ante la justicia para frenar la aplicación de una ley. Seguidamente expondré los diferentes fallos que ponen un freno a la reforma. Al respecto, aquí en la Ciudad de La Plata, el doctor Alberto Recondo del Juzgado Federal número 4 dispuso suspender la elección popular de sus miembros. Además, se pronunció contra la ley que limita las cautelares. Hubo otros 5 fallos adversos a la reforma judicial en distintas jurisdicciones del país. Al menos 4 fallos de la justicia administrativa federal, de la capital federal, y un quinto de Neuquén que se suma a los que se dictaron días atrás jueces de Mar del Plata y San Nicolás contra la elección por voto popular de los consejos de la magistratura. Los demás jueces suspendieron varios artículos de la ley 26855 aprobada por el Congreso de la Nación, y todo hace prever que la definición vendrá por parte de la Corte Suprema de Justicia. En su momento, el 7 del 6 de este año, el Lorenzetti adelantó una resolución inmediata a los planteos presentados contra la reforma. El presidente de la Corte Suprema adelantó una resolución con celeridad y equilibrio de los planteos en contra de la reforma judicial aprobada por el Congreso. Hasta el momento no llegó ningún planteo per saltum ante la Corte referido a la reforma del Consejo, aunque ni bien llegue será resuelto de inmediato. Recordó que la Corte solo decide cuando tiene caso y prometió que cuando algunos de los cuestionamientos de elección popular para el Consejo de la Magistratura o las cautelares llega al máximo tribunal, este lo resolverá inmediatamente y se van a enterar. Las últimas novedades en relación a la elección popular de sus miembros se dio en estos días, y el gobierno apelará ante la Corte Suprema el fallo de la jueza federal Servini de Cubría, que declara inconstitucional la reforma del Consejo. El ministro de Justicia, Julio Lac, aseguró que el Ejecutivo acudirá a la Corte a través de un per saltum y dijo: no queremos que se cercene al ciudadano un derecho que le da la Constitución, dijo.